Conversación de Eiros con Charmión, de Edgar Allan Poe. Te aportaré el fuego. Eurípides, Andrómaca. Eiros. ¿Por qué me llamas Eiros? Charmión. Así te llamarás siempre, de ahora en adelante. Debes olvidar también mi nombre terrestre y denominarme Charmión. Eiros. No es realmente un sueño. Charmión. Para nosotros ya no hay sueños, pero dejemos esos misterios hasta pronto. Me regocija ver que tienes aspecto vital y racional. Ya ha desaparecido de tus ojos la nube de la sombra. Levanta el corazón y no temas nada. Han pasado los días asignados al estupor, y mañana quiero iniciarte yo mismo en las alegrías plenas y en las maravillas de tu nueva existencia. Eiros. En verdad no siento estupor alguno. Me han abandonado la violenta náusea y la terrible oscuridad, y no oigo ya ese sonido insensato, impetuoso, horrible, parecido a la voz de unas crecidas aguas. Sin embargo, están aturdidos mis sentidos, Charmión, con la agudeza de penetración de lo nuevo. Charmión, en pocos días desaparecerá eso del todo, pero te comprendo plenamente y siento por ti. Hace ahora 10 años terrestres que sufrí lo que tú sufres, y con todo persiste aún en mí el recuerdo de aquello. Has sufrido ahora todo el dolor que tenías que sufrir en el Edén. Eiros, ¿en el Edén? Charmión, en el Edén. Eiros. Oh, Dios, ten piedad de mí, Charmión. Estoy oprimido por la majestad de todas las cosas, de lo desconocido, ahora ya conocido, del teórico futuro fundido con el augusto y cierto presente. Charmión, no te aferres ahora a tales pensamientos. Mañana hablaremos de eso. Tu espíritu vacila, y su agitación encontrará alivio en el ejercicio de los simples recuerdos. No mires ni alrededor ni hacia adelante, sino hacia atrás. Ardo de impaciencia por oír los detalles de ese acontecimiento estupendo que te ha arrojado entre nosotros. Háblame de eso. Conversemos de cosas familiares, en el antiguo lenguaje familiar de ese mundo que ha perecido tan espantosamente. Eiros. Lo más espantosamente, y esto no es en verdad un sueño. Charmión. Ya no hay sueños. Fui muy llorada. Fui muy llorada, Eiros mío. Eiros. ¿Llorada, Charmión? Oh, profundamente. Hasta la última hora de todas se cernió una nube de intensa tristeza y de piadoso dolor sobre tu casa. Charmión, háblame de esa última hora. Recuerdo que fuera del hecho escueto de la catástrofe misma, no sé nada. Cuando, saliendo de entre la humanidad, pasé dentro de la noche a través de la tumba, en ese período, si no recuerdo mal, la calamidad que os aniquiló fue totalmente inesperada, pero realmente conocía yo muy poco de la filosofía especulativa de aquellos días. Eiros. Esa calamidad individual fue, como dices, inesperada por completo, pero hacía largo tiempo que análogos infortunios habían sido tema de discusión entre los astrónomos. No necesito apenas decirte, amiga mía, que hasta que nos abandonaste, se ponían de acuerdo los hombres para comprender esos pasajes de las muy sagradas escrituras en que se hablaba de la destrucción final de todas las cosas por el fuego, como refiriéndose únicamente a la tierra. Pero con respecto al agente inmediato de la ruina, estaba perpleja la especulación desde esa época en que la ciencia astronómica había despojado a los cometas de sus ígneos errores. Había quedado bien probada la moderadísima densidad de aquellos cuerpos. Los habían observado en su paso entre los satélites de Júpiter
sin que produjese una alteración sensible alguna en las masas o en las órbitas de esos planetas secundarios. De mucho tiempo atrás mirábamos a aquellos viajeros como vaporosas creaciones de una tenuidad inconcebible y totalmente incapaces de dañar nuestro sólido globo, aun en caso de colisión. Pero no se temía esa colisión en modo alguno, pues se conocían con exactitud los elementos de todos los cometas, lo que de entre ellos tuviéramos que buscar. El agente de la amenazadora destrucción ígnea se consideraba desde hacía muchos años como una idea inadmisible, pero en aquellos últimos días eran extrañamente abundantes entre la humanidad las maravillosas y ardientes fantasías, y aunque sólo prevaleció aquel temor sobre algunos ignorantes, cuando los astrónomos anunciaron un nuevo cometa, aquel anuncio se acogió en general con no sé qué agitación y desconfianza. Fueron inmediatamente calculados los elementos del extraño orbe, y los observadores reconocieron por unanimidad que su trayectoria, en el perihelio, debía traerlo a una proximidad muy inmediata a la Tierra. Hubo 2 o 3 astrónomos de importancia secundaria que sostuvieron resucitamente que era inevitable un contacto. No puedo expresarte bien el efecto de ese informe sobre la gente. Durante unos días se negaron a creer una afirmación que la inteligencia humana consagrada desde hacía tanto tiempo a consideraciones mundanas no podía captar en modo alguno. Pero la verdad de un hecho de una importancia vital se abre camino muy pronto en los espíritus, hasta en los más obtusos. A la postre vieron todos los hombres que la ciencia astronómica no mentía y esperaron al cometa. Al principio su aproximación no fue rápida en apariencia, ni tuvo su aspecto un carácter inusitado. Era de un rojo oscuro y tenía una cola apenas perceptible. Durante 7 u 8 días no vimos un aumento material en su diámetro aparente, sino sólo una alteración parcial en su color. Entretanto, quedaron descartados los asuntos ordinarios de los hombres y todos los intereses, absorbidos por una discusión predominante entablada entre los filósofos con respecto a la naturaleza de los cometas. Hasta los hombres de más crasa ignorancia elevaron sus torpes facultades hacia tales consideraciones. Los sabios no emplearon entonces su inteligencia, su alma, en aliviar aquel temor ni en sostener algunas teorías favoritas. Buscaron, ansiaron nociones ciertas, gimieron por una ciencia perfecta. La verdad se elevó en la pureza de su fuerza y de excesiva majestad, y los sabios se inclinaron y adoraron. Era una opinión que perdía a todas horas terreno entre los sabios, la de que resultase un daño material para nuestro globo o para sus habitantes el temido contacto, y los sabios tenían ahora libre poder para regir la razón y la fantasía de la multitud. Quedó demostrado que la densidad del núcleo del cometa era mucho menos que la de nuestro mar raro gas, y el paso inofensivo de semejante visitante entre los satélites de Júpiter fue un punto sobre el cual se insistió a porfía y que sirvió mucho para aliviar el terror. Con un celo inflamado por el miedo, insistieron los teólogos sobre las profecías bíblicas y las explicaron al pueblo con rectitud y una sencillez de que no habían dado ejemplo antes. La destrucción final de la tierra debía realizarse por medio del fuego, según adelantaron con un espíritu que reforzaba por todas partes la convicción, y lo de que los cometas no eran de naturaleza ígnea, todos los hombres lo sabían ahora, constituía una verdad que los descargaba en gran parte del temor a la inmensa calamidad predicha. Es de observar que los prejuicios populares y los errores vulgares referentes a la peste y la guerra, errores que volvían a prevalecer a cada aparición de un cometa, fueron en esta ocasión desconocidos. Como por un repentino esfuerzo convulsivo, la razón había derrocado de un solo golpe a la superstición de su trono. La más débil inteligencia había extraído vigor del interés excesivo. Eran puntos de laboriosa discusión los de que podían originarse de aquel contacto unos desastres menores. Los sabios hablaban de ligeras perturbaciones geológicas, de probables alteraciones de clima y, en consecuencia, de vegetación, así como de posibles influencias magnéticas y eléctricas. Muchos de ellos sostenían que no se produciría ningún efecto visible o sensible en manera alguna. Mientras tenían lugar aquellas discusiones, el objeto mismo de ellas avanzaba progresivamente, ensanchando de modo visible su diámetro y aumentando su brillo. Ante su proximidad,
La humanidad palideció. Todas las operaciones humanas quedaron en suspenso. Hubo una fase notable en el curso del sentimiento general, y fue cuando el cometa alcanzó al fin un tamaño que superaba el de toda aparición que se recordara. El mundo entonces, privado de la esperanza amplia de que podían equivocarse los astrónomos, sintió toda la certeza de su infortunio. Había perdido el terror su carácter quimérico. Los corazones más valientes de nuestra raza latían con violencia en los pechos. Pocos días bastaron, no obstante, para fundir aquellas primeras pruebas en sensaciones más intolerables aún. No podíamos ahora ya aplicar al meteoro extraño ninguna de las nociones habituales. Sus atributos históricos habían desaparecido. Nos oprimía por la terrible novedad de la emoción. Lo veíamos no como un fenómeno astronómico en los cielos, sino como una pesadilla sobre nuestros corazones, como una sombra sobre nuestros cerebros. Había tomado con una rapidez inconcebible el aspecto de un gigantesco manto de llama clara extendido siempre por todos los horizontes. Un día aún, y los hombres respirarían con mayor libertad. Era evidente que estábamos ya bajo la influencia del cometa y sin embargo vivíamos. Gozábamos incluso de una flexibilidad de miembros y de una viveza de espíritu insólitas. La excesiva tenuidad del objeto de nuestro terror era aparente, pues todos los cuerpos celestes se dejaban ver con claridad a través de él. Al mismo tiempo estaba sensiblemente alterada nuestra vegetación, y esta circunstancia predicha aumentó nuestra fe en la previsión de los sabios. Una profusión extraordinaria de follaje, desconocida de todo punto antes, estalló sobre todo el reino vegetal. Pasó otro día, y la calamidad no se cernía aún del todo sobre nosotros. Era ahora evidente que su núcleo debía ser el primero en alcanzarnos. Se operó un violento cambio en todos los hombres, y la primera sensación de dolor fue la señal enloquecida de la lamentación y del horror generales. Consistía aquella primera sensación de dolor en una fuerte opresión sobre el pecho y los pulmones, y en una insoportable sequedad de la piel. No podía negarse que nuestra atmósfera estaba radicalmente afectada. La conformación de esta atmósfera y las posibles modificaciones a que podía hallarse sujeta fueran entonces temas de discusión. El resultado de la investigación produjo un estremecimiento eléctrico del más intenso terror en el corazón universal del hombre. Se sabía desde largo tiempo atrás que el aire que nos circundaba estaba compuesto de gases de oxígeno y de nitrógeno, en la proporción de 21 partes de oxígeno por 79 de nitrógeno. El oxígeno, principio de combustión y vehículo del calor, era absolutamente necesario para el sostenimiento de la vida animal y el más poderoso y enérgico agente de la naturaleza. El nitrógeno, por el contrario, era inadecuado para mantener la vida o la combustión animal. Un inusitado exceso de oxígeno debía traer como consecuencia, y así había sido comprobado, una elevación de los espíritus animales tal como la que habríamos experimentado últimamente. La prosecución, el desarrollo de la idea, había engendrado el terror. ¿Qué resultado debía tener una extracción total del nitrógeno? Una combustión irresistible que lo devorase todo, omnipotente, inmediata. La realización por entero en todos sus menores y terribles detalles de las llameantes y hórridas profecías del libro sagrado. Necesito describirte, Charmión, el frenesí que se desencadenó entonces en la humanidad. Aquella tenuidad del cometa que nos había inspirado al principio esperanza se convertía ahora en fuente de la desesperación más amarga. En su impalpable naturaleza gaseosa percibíamos claramente la consumación del destino. Entretanto, pasó otro día, llevándose consigo la última sombra de esperanza. Jadeábamos en la rápida modificación del aire. La sangre roja saltaba, tumultuosa en sus estrechos conductos. Un furioso delirio se apoderó de todos los hombres, y con los brazos tendidos rígidos hacia los cielos amenazadores, temblaban, lanzando fuertes gritos. Pero sobre nosotros estaba ahora el núcleo del exterminador. Aún aquí, en el Edén, me estremezco al hablar de ello. Seré breve, breve como la destrucción que nos aniquiló. Durante un momento solo hubo una impetuosa y fantástica luz que tocaba y penetraba todas las cosas. Luego,
Prosternémonos, Charmión, ante la excesiva majestad del gran Dios. Luego hubo un sonido atronador y penetrante, como si saliese de la propia boca de él, mientras la masa entera que circundaba, de éter, y en la cual vivíamos, estalló en el acto con una especie de intensa llamarada, cuya extraordinaria brillantez y cuyo ardor insuperable no tienen nombre ni aún entre los ángeles, en el alto cielo del conocimiento puro. Así acabó todo.